Hay un viejo adagio popular que dice, hoy por mí, mañana por ti. ¿Lo han escuchado? Este refleja la idea de reciprocidad y de solidaridad. Significa que hoy puedes hacer algo por alguien que lo necesita sin esperar nada a cambio, confiando en que en el futuro, si tú necesitas ayuda, esa persona o alguien más estará dispuesto a ayudarte de la misma manera. Eso es lo que significa esta expresión. Es una expresión que muestra generosidad y confianza en la comunidad y en las relaciones humanas en este mundo. Y en un mundo ideal eso sería cierto. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que nadie o muy pocas personas actúan de esa manera. De hecho, nosotros somos movidos más por el interés. Interés, ¿cuánto valéis? ¿Sí? Y favor con favor se paga. Eso es lo que nosotros pensamos en muchas ocasiones. Ahí es cuando nosotros debemos pensar que somos demasiado egoístas y pensamos en nosotros antes que en los demás. Pero es donde precisamente el pasaje del día de hoy debe cobrar mayor relevancia y mayor importancia para nuestras vidas. Este pasaje se conoce como la regla de oro. La regla de oro. No es difícil encontrar, de hecho, expresiones similares, muchos paralelos, enseñados por diversos maestros a lo largo de la historia, pero en la forma negativa. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. En el tiempo de Jesús habían dos maestros judíos muy importantes, Shammai y Hillel. Eran dos escuelas rabínicas de estos dos maestros y cada uno tenía una postura especial en cuanto a la Torá. Y se dice que en una ocasión un extranjero quiso ser discípulo de alguno de los dos. A ellos se les conocía como prosélitos. Y él le preguntó, estoy dispuesto a que me aceptes como prosélito con la condición de que me enseñes toda la ley mientras me mantengo sobre una pierna. Shammai, al que primero fue, se quitó de encima de este hombre y no quiso responderle. Y luego este extranjero, fue al otro rabino, a Hillel. Y Hillel le dijo lo siguiente, lo que no te gustaría que te hicieran, no se lo hagas a nadie. Eso es toda la ley. Lo demás es un comentario. Ve y aprende. Esa fue la enseñanza de Hillel. Los judíos, de hecho, en la época intertestamentaria habían oído, lo que no te gusta, no se lo hagas a nadie. Y aún en la sabiduría popular es muy común el dicho expresado por Confucio, cuando uno de sus discípulos le preguntó, ¿hay alguna palabra que pueda servir de regla de conducta para toda la vida? Confucio, un segundito acá, Confucio le dijo a este hombre, ¿no sería tal palabra reciprocidad? Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a otros. Así que lo que podemos ver nosotros es que esta es una idea, un concepto de la sabiduría popular, pero expresado en el sentido negativo. Solo Jesús lo enseña de una manera diferente, en el sentido positivo. De hecho, por eso dice un comentarista, William Barclay dice lo siguiente, en su forma negativa, esta regla es de hecho la base de toda la enseñanza ética, del buen comportamiento, de la forma en cómo nosotros debemos relacionarnos con los demás. Pero nadie como Jesús, nadie más que Jesús la puso en su forma positiva. Muchas voces han dicho, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, pero no se había oído decir jamás, todo lo que quieras que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Jesús es radical en la forma en cómo toma esta enseñanza y cómo la transmite a sus discípulos. Por eso este verso es catalogado como el monte Everest de la ética, la base fundamental del cristianismo. Esta máxima se ha llamado precisamente la regla de oro, seguramente por lo que hizo un emperador llamado Alejandro Severo, que grabó esta frase en letras de oro en su palacio para actuar de acuerdo a ella. Jesús enseña entonces a través de esta frase un principio fundamental que se debe usar en todas las relaciones interpersonales en el reino de los cielos y en todos aquellos que decimos ser seguidores de Jesús. Todos aquellos que decimos ser seguidores de Jesús deberíamos vivir y moldear nuestra existencia a partir de esta regla de oro. Y por eso mi objetivo en esta mañana es comprender el verdadero sentido de la regla de oro y cómo se aplica a nuestras vidas en la actualidad. En este sermón que yo he titulado precisamente así, la regla de oro del cristiano. La regla de oro del cristiano. Y lo primero que debemos ver brevemente es el contexto de este versículo. Mis amados hermanos, leímos el versículo 12, pero ese versículo no está fuera de un contexto general.
Este versículo está dentro de todo el capítulo 7, cerrando esta idea que se ha dado en el capítulo 7. Ese es el primer resumen. En este capítulo nosotros hemos visto la exhortación que Jesús ha hecho a sus discípulos de hacer una evaluación mutua e imparcial. ¿Recuerdan? No juzguen para no ser juzgados. Y dice más adelante, pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que yo necesito para poder vivir en el reino de los cielos? Señor, dame esto, ayúdame a vivir de esta manera. Eso fue lo que estuvimos considerando algunas semanas atrás. Pero este versículo también apunta a cerrar una idea que Jesús empezó desde el capítulo 6 en el versículo 19, que hablaba acerca de mi forma de vivir en este mundo. No os sacáis tesoros en la tierra donde la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones dominan y hurtan. Y esto hablaba acerca de cómo yo me relaciono con el mundo. Pero también va más allá en el capítulo 5, en el versículo 17, cuando Jesús dice estas palabras: no he venido, escuchen lo que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que lo que está haciendo Jesús es cerrando, llevando a la conclusión este sermón, y por eso este versículo inicia con estas palabras, versículo 12, así que, así que está conectando lo que viene diciendo con lo que va a decir a continuación. Es una conclusión y apunta a hacer a sus discípulos conscientes de su responsabilidad en cuanto al cumplimiento en lo dicho en todo el sermón. Eso es lo que tú debes tener en cuenta. Cada una de las palabras que se han expuesto en este sermón tienen su cumplimiento en esto, en la regla de oro, en cómo tratas tú a los demás, cómo debe vivirse. Lo que nos lleva entonces a considerar el segundo punto, que es el sentido de la regla, y que es: piensen más en los demás y menos en ustedes. Piensen más en los demás y menos en ustedes. Versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la manera en la que lo está expresando. La Biblia de las Américas dice: todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedlo, así también haced vosotros con ellos. El sentido de la frase es bastante claro, casi que no necesita mayor explicación. O sea, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Y esto implica intención. ¿Cómo quiero ser yo tratado? Pues debo tratar de esa manera a la otra persona. ¿Cómo quiero recibir trato yo? Voy a considerar eso como mi trato hacia los demás. Debemos actuar activamente con los demás como querríamos que ellos actuaran con nosotros. Es lo que Jesús está diciendo. El modo en que debemos tratar a las otras personas, mis amados hermanos, no está determinado por cómo esperamos que nos traten a nosotros, ni cómo creemos que deberíamos ser tratados. ¿Se han dado cuenta que muchas veces nosotros ponemos una condición para cómo nos traten? Queremos un estándar para nosotros y queremos ser tratados de una manera. Pero Jesús está diciendo: no, debemos tratar a los demás y de esa manera debemos esperar ser tratados. Así como queremos que nos traten, debemos tratar a los demás. Es básicamente lo que Jesús está diciendo. Por eso es tan importante el enfoque que le da Jesús al decir estas palabras en positivo. Volvámonos a leer. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Tengan en cuenta eso. Porque cuando se pone negativo, es como querer decir: yo no debo hacer daño a nadie, no debo hacerles a los demás lo que no me gustaría que me hicieran, y esto suena a obligación. Es muy diferente decir esto: debo dejar de hacer lo que estoy haciendo para ayudar a las demás personas, para ser amables con ellos, como me gustaría que ellos hicieran y fueran conmigo. ¿Ven la diferencia? En el sentido negativo yo actúo por temor. Yo no hago para que no me hagan. Pero cuando yo lo pongo en positivo, la intención es diferente, porque estoy pensando en cómo quiero ser tratado yo, cómo quiero que me traten. Miremos un sencillo ejemplo para ilustrar este punto. Imaginemos que vamos en nuestro carro por la ciudad, ¿cierto? O los que tenemos moto, los que vamos en moto. La ley nos obliga a conducirlo ¿de qué manera? De una manera prudente, pensando en el bienestar de las otras personas. No me voy a pasar un alto porque sé que puedo cometer una infracción no solamente, pero también puedo lastimar a otra persona. Entonces el temor me ayuda a actuar
de una forma prudente, actuar de manera prudente, conducir de manera cuidadosa, evitando el peligro para los demás y para mi vida misma. Pero ¿la ley me puede obligar a actuar o a llevar a alguien en necesidad? ¿O a hacer un favor con mi vehículo? No, eso es una decisión que yo tomo. Eso es algo que yo hago porque quiero. Es un cambio de actitud. Es fácil decidir no dañar a otras personas, pero es muy difícil el dejar lo nuestro, nuestra posición, nuestra comodidad para ser amables con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Por eso nuevamente William Barclay dice lo siguiente: la actitud que dice no debo hacerle daño a nadie es algo totalmente distinto a la actitud que dice debo procurar por todos los medios ayudar a todas las personas. Cambia la actitud. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es esta actitud precisamente de alguien que está pensando menos en sí mismo y más en los demás. De hecho, eso es lo que el Nuevo Testamento nos va a señalar de cómo nosotros como creyentes debemos actuar. Gálatas capítulo 6, el versículo 10, acompáñenme allí, por favor. Gálatas capítulo 6, el versículo 10, dice cómo debo actuar, por ejemplo, yo con la familia de la fe. Gálatas 6, 10. ¿Ya lo tenemos? Gálatas capítulo 6, el versículo 10, dice de la siguiente manera. Gálatas 6, 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quiénes mayormente? Mayormente a los de la familia de la fe. Recuerden que Jesús está hablando esto en un contexto de discípulos. Él está pensando en la comunidad de creyentes. Pero cuando tengamos la oportunidad, un discípulo, ¿qué debe hacer? Hacer el bien a la mayor cantidad de personas posibles, sean o no sean de la comunidad. Esa es una responsabilidad que el Señor nos llama. Pero tenemos una responsabilidad primaria y fundamental. ¿Con quién? Con la persona que tienes a tu lado. Esa es la familia de la fe. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos actuar. Me gusta por eso cómo lo traduce un autor, Jonathan Pennington, dice así: así que en todas las cosas, lo que quieran que los demás les hagan a ustedes o por ustedes, de la misma forma trátenlos a ellos. ¿Sí ven? Es algo voluntario. Yo no estoy esperando nada a cambio. Esta versión, como lo traduce este autor, me llama mucho la atención porque suma más elementos. Lo que ustedes quieran por ustedes o a ustedes, en todo lo que ustedes tengan la oportunidad. Así que no limita mis acciones a ciertos aspectos de mi vida, sino que incluye varios aspectos y a más personas. Eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos. La razón por la cual deberíamos actuar así es porque, dice él, esto resume la ley y los profetas. La ley y los profetas. La regla comprendida es la esencia de que la voluntad de Dios para el pueblo en el Antiguo Testamento y ahora para los discípulos en Jesús es que ellos vivan de acuerdo al estándar que él ha establecido en su palabra. De hecho, es precisamente lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él no vino a abrogar la ley y los profetas, él vino a cumplirlos. Él vino a vivir de acuerdo a lo que ellos habían enseñado. Y eso tiene que ver mucho en la forma en cómo nosotros nos relacionamos. Muchos de los mandamientos en el Antiguo Testamento no tienen que ver precisamente con el trato, con la forma en cómo la comunidad debía vivir entre ellos. Así que si tú quieres cumplir los mandamientos, es vivir de acuerdo a esa regla de oro. Jesús manifiesta que él no ha venido precisamente a quitar a la ley y los profetas, sino que muestra que vive de acuerdo a ellos. Jesús resumió la ley cuando dijo que deberíamos amar de dos maneras, o amar en dos direcciones: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mateo capítulo 22, el 34 al 40, ¿recuerdan? Cuando al Señor le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios, ¿qué dice? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que Jesús está haciendo es resumiendo las dos tablas de la ley. Los primeros 4 mandamientos en relación a Dios: ama a Dios. La segunda tabla con los 6 mandamientos siguientes en relación al prójimo. Y uno puede analizar eso y reflexionar. Cuando yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir.
porque la mentira daña la confianza. Cuando yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar sus pertenencias, porque eso le ha costado a él esfuerzo. Le pertenece adelante, es al contrario, yo voy a velar por el bien propio, por el derecho a la propiedad ajena. Por eso no voy a codiciar sus bienes. Esa es la máxima expresión de amor, el respeto en ese sentido. El Nuevo Testamento, de hecho, establece continuación de esos mandamientos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, el versículo 8, y luego en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Romanos 13, 8, por favor. Escuchen cómo dice la palabra del Señor acá. Y podríamos leerlo hasta el versículo 10. Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Escuchen lo que dice Pablo, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Gálatas capítulo 5, versículo 14. Más adelante allí en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Escuchen por favor. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven cómo el Nuevo Testamento refuerza esta idea de amar a nuestro prójimo? Pero ¿cómo debemos amarlo? Cuando yo me preocupo por mostrarle al Señor cómo estoy viviendo de acuerdo a sus mandamientos, lo que nos está mostrando es que nuestro ejemplo debe acompañar nuestro mensaje. Dice Juan Calvino: estemos seguros de que nuestra vida estará del todo conforme a la voluntad de Dios y con las disposiciones de la ley cuando resulte provechosa de todas las formas posibles a nuestro prójimo. Mi cumplimiento de la ley, ¿a quién va a beneficiar? A mi prójimo. Esa es la razón por la que, por ejemplo, no mentimos, sino que hablamos la verdad cada uno con nuestro prójimo, como lo dice Colosenses capítulo 3, el versículo 9. Respetamos la propiedad de nuestro prójimo, como lo decía el Antiguo Testamento. Miren un ejemplo, por favor. Vayan a Deuteronomio capítulo 22, el versículo 1 al versículo 4. Deuteronomio capítulo 22, versículo 1 al versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino y no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Y si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Qué era lo que tenía que hacer el israelita? Yo veía alguna situación que estaba pasando mi prójimo o el prójimo con su propiedad, pues yo me preocupaba por él. Pero es que eso mismo debía pasar al contrario. La motivación tiene que ser el amor. Amo tanto a mi prójimo que me preocupo cuando veo una necesidad por él. Miren cómo cambiaría nuestra sociedad y cómo sería diferente a nuestra sociedad si nosotros actuáramos de esa manera. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces pierden algo y quisieran volver y encontrarlo? Pero ¿qué pasa a veces cuando uno deja, por ejemplo, por ahí el celular en algún lugar y cuando vuelve no lo encuentra? Esa persona no te amó tanto como debería, pero a veces no hemos hecho nosotros de la misma manera. Nos hemos despreocupado tanto por el prójimo, lo hemos amado tan poquito que no nos hemos preocupado por sus cosas. La regla de oro me lleva a pensar en el otro. Haz a los demás como quieres que hagan contigo. ¿No quisieras que si a ti se te perdiera algo, tú pudieras volver a recuperarlo? Esa es la forma en que nosotros aplicamos esto en nuestras vidas, mis amados hermanos. Pero aquí es cuando surge algo. Al reflexionar en este pasaje debemos verlo, mis amados hermanos, no como un mapa para llegar a un lugar,
Solemos a veces interpretar la escritura de esa manera, como el mapa a través del cual Dios nos quiere llevar a un destino. No, este pasaje particularmente nos debe servir a nosotros como un espejo. ¿Y cuál es la función de un espejo? Darnos cuenta de cómo estamos nosotros, contemplarnos y considerarnos cómo estamos nosotros. Este versículo nos sirve como un espejo para darnos cuenta cómo estamos. Por eso, esto nos lleva al siguiente punto, el problema con la regla de oro. Porque ya vimos el ideal, ya vimos cómo deberíamos actuar, pero ¿por qué no actuamos de esa manera? El problema con la regla de oro. Y es que debemos reconocer, mis amados hermanos, nuestra fuerte inclinación a pensar en exceso en nosotros. El mundo nos dice esto: conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, tú en primer lugar. De hecho, miren cómo somos de perversos nosotros. Hemos convertido el segundo mandamiento en importancia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como una excusa para amarnos demasiado a nosotros. Si yo no voy a poder amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo primero. Mis amados hermanos, eso es un error. De hecho, hasta suena herético, porque la intención no es esa. Mis amados hermanos, tal vez es por eso que en la ley no encontramos ni una sola parte sobre la que debamos hacer algo para nuestro beneficio particular, en la palabra del Señor. El problema es que no es que no nos amemos, mis amados hermanos, el gran problema nuestro como seres humanos es que nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado, nos amamos en exceso. Por eso alguien dijo alguna vez, no fue necesario darles ley alguna para inflamarlos, o sea, hacer arder más en este excesivo amor a sí mismos. ¿No se ha dado cuenta que la palabra de Dios no nos dice a nosotros, ámate más a ti mismo? En ninguna parte. De hecho, la escritura nos lleva a pensar hacia afuera. Todas las formas en lo negativo de la regla de oro, como lo estuvimos viendo, están motivadas por eso, por el temor, por el egoísmo, por la autopreservación. No voy a hacer de esa manera para que no me vaya a ocurrir lo mismo a mí. O voy a ayudar a esta persona porque más adelante me tendrá que devolver el favor. O quiero algo a cambio, voy a ayudarle a esta persona porque es que quiero algo de ella. Esas son las razones por las que actuamos de esta manera. Y esa es una evidencia, mis amados hermanos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Como lo dice Romanos capítulo 3, el versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mari leía Salmo capítulo 53, ¿cierto? El Salmo capítulo 53. Versículo 3, ¿cierto? Que dice la palabra del Señor, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Pablo usa estos dos versículos de los Salmos y otros más para evidenciar que siempre ha habido este problema en el hombre. El problema del egoísmo, el problema del orgullo, el problema de pensar en sí mismo solamente. Eso es evidencia de que el hombre siempre ha actuado así. La razón principal por la cual esta regla, tal como Jesús la enseñó en su aplicación práctica, no es fácil de cumplir para nosotros, es que estamos tan autocentrados en lo que somos y en cómo actuamos que no podemos reconocer esta verdad. Pensamos demasiado en nosotros mismos. El pecado nos lleva a actuar de manera egoísta. Miren, pecamos porque somos totalmente egoístas. Pensamos en nuestro placer, en nuestro deleite, pensamos en nosotros. Esta mañana hablábamos con el grupo de hombres acerca del trabajo. Y muchas veces lo que hacemos es buscar dinero por el fin en sí mismo de obtener dinero. Y cuando pensamos de esa manera, entonces estamos pensando que no importa el medio por el cual yo vaya a obtener dinero, yo voy a lograr lo que quiero. Y eso me lleva a usar a las personas como medios para obtener la riqueza. Ese ha sido el gran problema de nuestra sociedad. ¿Y por qué está motivado esto? Por el egoísmo. ¿Dónde se aplica la regla de oro ahí? Se ha olvidado. No hay ese principio. Me importo a mí mismo. Me importan mis cosas. Por eso no me importan los demás. Somos totalmente dedicados a nosotros mismos en vez de estar dedicados a Dios y a los demás. Y es triste, mis amados hermanos, pero aún eso pasa dentro de la iglesia. Y es lo que nosotros necesitamos reevaluar.
Por eso es que no estamos cumpliendo con los mandamientos. Es un error, de hecho, pensar como se ha dicho por ahí, como les mencionaba anteriormente, y esto lo creyeron los sofistas, los filósofos de la antigua Grecia, porque como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. Ellos decían, Dios manda a que cada cual primeramente se ame a sí mismo, sobre todas las cosas, y en segundo lugar, ame a su prójimo, sino más bien han querido transferir a los otros el amor que naturalmente nos tenemos a nosotros mismos. Esa era la idea que tenían los sofistas. Ellos decían que debían amarse a sí mismo antes que amar a su prójimo. Se colocaban en primer lugar. Y eso, mis amados, es un error. El Señor no nos pide nuestro amor propio, que nuestro amor propio sea la regla sobre la que se debe medir el amor al prójimo. No es mi amor propio, sino por el contrario, nuestro amor debe ser sobreabundante sobre los demás, con alegría, pensando no en nuestro bienestar, sino en el de nuestro hermano. Y mis amados hermanos, ese es un mensaje que es contrario a la sociedad actual. Una sociedad autocentrada, una sociedad que está buscando el placer y la comodidad personal. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, debemos aplicar la regla de oro en medio de esta sociedad individualista. Eso es lo que va a marcar la diferencia. En medio de esta sociedad egoísta en la que cada uno piensa en sí mismo sin pensar en los demás, esta máxima nos lleva a una verdadera vida comunitaria, mis amados hermanos. Es tan importante para nosotros como iglesia vivir esto. Cambiar la idea que nosotros tenemos y empezar a pensar más en la vida en comunidad como el Señor quiere que nosotros vivamos. Esa es la forma en la que debemos vivir esto. En este sentido comunitario, lo que nos mueve y lo que nos debe mover como iglesia debe ser aplicar la regla de oro. Lo estudiamos esta semana en un estudio que estamos haciendo con Carlos y con Carolina en la vida central en el Evangelio, estudiando el pasaje de Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4 dice de la siguiente manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pero algo que aprendíamos en esta lección es esto. La palabra solo, donde dice acá cada uno no debe velar solo por sus propios intereses, no está en el original. Y las palabras sino también deberían leerse sino más bien. Así que lo que dice este versículo, el versículo 4, es cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino más bien por los intereses de los demás. Iglesia, ¿velas y actúas de esta manera? No solo por tus propios intereses, sino por los intereses de tus hermanos en la fe. Eso nos lleva a pensar en nosotros, en las necesidades de la otra persona, en el bienestar de la otra persona, a orar por el otro, a llamarle, a preocuparnos por el otro. De esa manera se aplica la regla de oro. ¿Y cuál va a ser el resultado? Cuando yo actúo pensando de esa manera, actuando de esa manera, el resultado va a ser que va a ser sobre mi vida lo mismo. Mi motivación debe ser, yo quiero que hagan esto por mí, pues yo lo voy a hacer por el otro. Y eso es lo que implica la regla de oro, mis amados hermanos. Piensa en la forma en que te gustaría ser tratado y después utiliza ese criterio como una guía para tratar a los demás. ¿Cómo quisiera ser tratado? ¿Cómo quisiera ser tratado? Pero no solamente se aplica a la iglesia. Es que esta regla es maravillosa, se aplica a distintos campos en la familia. Esposos que están aquí, ¿cómo quisieran que sus esposas los trataran? ¿Por qué el silencio? ¿Cómo quisieran ser tratados? Pues si ustedes quieren ser tratados de esa manera, háganlo ustedes primero. Y lo mismo para las esposas. Esposas, ¿cómo quieren ser tratadas? Traten a sus esposos de la misma manera. Reciprocidad. El respeto, el amor. Por eso es que Pablo cuando habla de esto en los Efesios, ¿cómo coloca? Coloca el estándar de Cristo. ¿Ven? Hijos, ¿se aplica para ustedes? Los que son hermanos. ¿Cómo quieren que sus hermanos los traten a ustedes? ¿Cierto?
Entonces, ¿cómo van a tratarlos ustedes? Me encantaba un ejemplo que colocaba el pastor Sukel Michelén y él decía, miren, ¿cómo puedo yo vivir esto? Si una persona quiere tener un detalle conmigo y me invita a una cena, lo que haría, y sería lo correcto, o tal vez sería la mejor forma de poderlo hacer porque quiere darme a mí lo que me gusta, es llamaría a mi esposa y le preguntaría cuál es mi plato favorito, mi postre favorito, mi jugo favorito. Y en su invitación me daría eso. Yo me sentiría honrado, agradado. Si yo quiero devolver el favor, yo no voy a hacer lo mismo que esa persona hizo por mí. O sea, prepararía la misma cena. No, yo le preguntaría qué es lo que a esa persona le gusta y le haría lo que a esa persona le gusta. Esa es la forma en la que se vive esto. ¿Ven? La aplicación es más amplia y mucho más práctica en la regla de oro. Ahora, teniendo en cuenta que nuestro problema es el pecado, ¿qué podemos hacer para solucionar el problema? ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema del egoísmo? Porque no solamente es una cuestión de comportamiento, es una cuestión de poder cambiar las motivaciones internas de nuestro corazón. Y eso es algo que solo puede hacer el Señor. Solo Jesús ofrece la plenitud de la verdad para poder vivir de acuerdo con el estándar que nos plantea en este sermón. Y eso ocurre a través del cambio en nuestra naturaleza, de cambiar nuestros corazones. Eso solo puede ocurrir con un corazón transformado por medio del Espíritu Santo, en donde una de las primeras evidencias del fruto es el amor. Cuando yo empiezo a amar a la persona, ¿y qué es el amor? ¿No es pensar en el bien de la persona amada? ¿Ponerla a ella en primer lugar? El Espíritu Santo morando en nosotros va a dar evidencia de esto. En Jesucristo, dice la palabra de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Solo el propio Espíritu de Cristo puede fortalecernos para amarnos unos a otros como Él nos ama. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 13, el versículo 34. Juan capítulo 13, el versículo 34. Dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. Y el Señor lo dice 2 veces para que no nos vaya a quedar la menor duda. Vaya por favor también conmigo a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Y yo creo que este pasaje nos sirve de aplicación para poder vivir y entender lo que es la transformación que el Señor nos da. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. En este pasaje nosotros encontramos la razón por la cual podemos vivir de acuerdo a este estándar. Y el versículo 7 nos dice que el que ama actuará con base a la regla de oro porque es conocido a Dios. ¿Por qué muchos no pueden vivir de acuerdo a esta regla? Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Por qué muchas personas no pueden vivir de acuerdo a la regla de oro? Sencillamente no han conocido a Dios, no son conocidos de Dios. Ahí hay un problema para ellos. La razón por la cual muchos no viven de acuerdo a esta regla es que no han conocido a Dios. Pero el Evangelio nos cambia para que podamos vivir por este principio, versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra del Señor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ve? Cuando nosotros hemos creído en este anuncio de la vida perfecta de Cristo en obediencia, de cómo Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta de obediencia y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día y empezamos a vivir de acuerdo a Él, entonces empezamos a entender esto. Versículo 10, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer según Juan? ¿Qué debemos hacer? Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuál es la evidencia, mis amados hermanos, del evangelio aplicado en nuestras vidas? El amor que estoy mostrando por otros. La aplicación de la regla de oro. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nuestra vida dará evidencias de la transformación en nosotros y demostrará que hemos nacido de nuevo. Podemos amar de esa manera solamente porque fue primero Dios mismo quien nos amó. Y cuando estamos en Cristo, nuestras motivaciones evidenciarán la forma en que nos amamos y vivimos la regla de oro. Mire lo que dice el versículo 19, ahí mismo en primera de Juan 4. Versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan lo expresa claramente, mis amados hermanos. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera en la que yo puedo demostrar el amor de Dios? Por el evangelio de Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él me amó, Él lo dio todo por mí. ¿Por qué yo no lo puedo dar todo por mi hermano? ¿Por qué no puedo actuar de una forma diferente? Si la demostración del amor de Dios por mí ha sido enviar a su Hijo y entregarlo todo por mí, ¿por qué yo no puedo hacerlo por mi hermano? Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude. Si nosotros somos creyentes, no podemos decir esto que dice Juan, que es bastante duro. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. El amor de Dios no está en él. Hay algo que está mal. ¿Han escuchado de aquellas personas que dicen, es que yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia? Eso es contrario a lo que dice la palabra del Señor. No estás viviendo de acuerdo a la regla de oro. Es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, dicen algunos como excusa. Mis amados hermanos, no has entendido el evangelio entonces. Porque no puedes decir que amas a Dios y aborreces a aquellos por los cuales murió el Señor. Tienes que cambiar esa mentalidad. Amas a Dios, demuéstralo amando a tu prójimo. Vive la regla de oro. MacArthur dice al respecto de este pasaje, y creo que lo explica muy bien, lo aplica muy bien en este punto. Esta clase de amor desinteresado no sirve para evitar su propio daño o para asegurar su propio bienestar, hablando acerca del individuo. Sirve para el bien de la persona a la que se sirve y sirve en la forma en la que le gusta ser servido, ya sea que alguna vez reciba tal servicio o no. Ese nivel de amor es el nivel divino y puede lograrse tan solo con la ayuda divina. Solamente los hijos de Dios pueden tener relaciones correctas con los demás, porque poseen la motivación, el recurso para abstenerse de condenar a otros con arrogancia moral, para amar de una manera totalmente desinteresada. Y eso es lo que nos muestra ese pasaje. Tenemos el recurso para poder vivir de acuerdo a la regla de oro, la obra de Cristo. Él nos amó a nosotros primero, e entonces nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ese es el mayor mensaje que podemos dar, el carácter de Cristo. No hay nada aquí en la tierra que se necesite más o que tenga más poder. Podemos decir con total confianza que el que vive y aplica esta regla de oro es aquel que vive lo menos posible para sí mismo y por el contrario está viviendo para el otro, desinteresadamente. Yo quiero que vayamos cerrando con algunas aplicaciones prácticas, mis amados hermanos. Creo que sin lugar a dudas, este pasaje, este versículo contiene una sabiduría profunda que podríamos seguir explorando y explorando y explorando. Lo más impresionante de este principio es lo sencillo que es. Miren lo sencillo que es. Dice alguien, vivir de acuerdo con la regla de oro nos evita una necesidad de establecer una interminable lista de pequeñas reglas y regulaciones para gobernar nuestra conducta. La sola aplicación de la regla de oro
¿cuántas reglas nos evitaría a nosotros? Porque lo que tú quieres que hagan contigo, eso es lo que tú debes hacer por el otro. Y es sumamente práctica. Por eso pregúntate en esta mañana, ¿quieres hacer un impacto en tu familia? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres tu vida ahora? ¿Quieres hacer un impacto en tu familia? ¿Entre tus vecinos? ¿Entre tus compañeros de trabajo? ¿Quieres producir una diferencia en tu vida con las personas que te rodean? Debes mostrar y vivir como lo dice Jesús según la regla de oro. Alguien alguna vez dijo que la única Biblia que lee mucha gente es la vida diaria de nosotros como cristianos. Si eso es verdad, yo creo que es necesario que seamos la versión revisada de la misma. Debemos reconocer que nuestro problema no es que estamos siendo ignorados, dice esta persona, sino que estamos siendo observados. Mira, las personas van a ver nuestro actuar, van a ver la vida que nosotros llevamos. Y créame, una persona que vive de acuerdo a la regla de oro no va a pasar desapercibida. Como dijo Charles Swindoll citando a otro autor, Juan Carlos Wright, dice él, escribes un evangelio día a día con aquello que haces, con las palabras que dices. La gente lee lo que escribes, cierto o falso. ¿Cuál es el evangelio según tú? ¿Cuál es el evangelio según tú? Pero tal vez tú digas, porque puede ser también eso. Si yo vivo de la mejor forma posible, como lo dicen algunos maestros, en el sentido de la parte negativa de la regla, no hagas a los demás lo que nos quieres para ti. Yo creo que es posible. Una persona podría vivir una vida tan disciplinada, sin grandes dificultades para hacer a los demás lo que no quiere que le hagan a él. Pero no lo haría para la gloria de Dios. No lo haría para la gloria de Dios y eso al final no le ayudaría en nada. Creo que estaría motivado más por el temor o por el egoísmo que por la verdadera motivación que nosotros tenemos para vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Es el amor a Él que Él nos dio a nosotros. De una vida que ha sido transformada en su corazón. ¿Y por qué? Mis amados hermanos, pensemos en esto. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la regla de oro, según lo enseña Jesús, tratará de perdonar como quisiera ser perdonado él o ella. De ayudar como querría que le ayudaran. De comprender como quisiera que le comprendieran. Esto seguramente puede complicar mucho la vida porque seguramente va a tener menos tiempo para hacer lo que le gusta u otras actividades. A veces en el pensar en el otro uno tiene que sacrificarse. Eso implica esfuerzo. Pero este es el principio que domina su vida en su casa, en el trabajo, en la calle, en el servicio público, en todo lugar, en todas partes. Por eso, para poder actuar así, mis amados hermanos, nosotros necesitamos corazones que sean transformados, que haya un cambio en nuestras motivaciones, en lo más profundo de nuestro ser. Y es cuando nosotros tenemos que evaluarnos. Si alguno ha estado escuchando los devocionales que hemos estado compartiendo de un año de cambios, esa es precisamente la intención, que nosotros nos preguntemos y evaluemos cómo está nuestra vida, por qué actuamos nosotros de la manera en que actuamos. Y si nosotros queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, esa es la gran diferencia en vivir la regla de oro de acuerdo a como la enseña Jesús en el sentido positivo y la forma en cómo la enseñan los maestros morales. Porque quiero vivir de esta manera, porque quiero aplicar la regla de oro, porque quiero agradar a Dios. Lo hago por Él, no lo hago por mí. Lo hago por lo que Él hizo a favor mío. Esa debe ser nuestra motivación. ¿Cómo se vería un mundo donde nosotros como cristianos actuáramos de esa manera? ¿Cómo se vería la iglesia? ¿Cómo se verían nuestras familias? ¿Cómo se verían nuestros lugares de trabajo si actuáramos de esa manera? Mis hermanos, eso debemos ser nosotros, como iglesia, como familias, como individuos. Un comentarista dice, cuando la apropiada confianza en el cuidado del otro se combina con la confianza en la provisión del Padre, los discípulos de Jesús nunca tienen que pensar en la satisfacción de sus necesidades, puesto que éstas se cumplen
en la amorosa comunidad de discípulos que imitan el compromiso del Padre con nuestro bienestar. Al hacerlo así, seremos un testimonio viviente de Cristo y tendremos un impacto en el mundo. Recordemos estas palabras y con esto cierro, mis amados hermanos. La única Biblia que muchas personas leerán en la vida son nuestras propias vidas como discípulos. Entonces nosotros debemos ser la versión revisada de la misma para esas personas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, hoy en tu nombre nos presentamos reconociendo nuestra propia incapacidad de poder vivir de acuerdo al estándar que tú has establecido para nosotros. Cuán profunda y cuán maravillosa es la regla de oro, Señor. Pero también nosotros al mirarnos en el espejo de tu palabra nos damos cuenta que para nosotros es imposible en nuestras propias fuerzas vivir de acuerdo a este estándar. Porque tal vez lo haríamos con las motivaciones equivocadas o lo haríamos siempre pensando en nuestro bienestar y no para tu gloria, Señor. Cuando nuestra motivación debe ser el amor que tú nos mostraste a nosotros al morir en la cruz del Calvario y ser la propiciación por nuestros pecados, Señor. Así que, Señor, por eso te rogamos que tú nos ayudes cambiando, Señor, la forma en cómo nosotros actuamos y nos comportamos. Y si no hemos vivido de acuerdo al estándar que tú has establecido en tu palabra, perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos vivido la regla de oro en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en medio de la sociedad, en medio de nuestra iglesia, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, porque somos mentirosos si decimos que te amamos a ti, pero aborrecemos a nuestro hermano. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así que, Señor, rogamos que en tu gracia, en tu favor, tú que nos has amado a nosotros, Señor, y nosotros que te pertenecemos, perfecciona tu amor en nosotros, te lo rogamos. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a este estándar, Señor. Gracias por la iglesia que hoy está reunida, adorando y bendiciendo tu nombre. Ruego que tu gracia y tu favor sean sobre nuestras vidas en esta mañana. Y te pido, Dios de la gloria,